Saludos, profesora Eudi. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje. Sería importante definir o aclarar que el aprendizaje es un proceso que se da en el ser humano durante toda la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la ancianidad. No se puede definir o no se puede establecer que para el aprendizaje ocurre en una sola etapa de la vida. Sería equivocado y erróneo de nuestra parte poder afirmar eso, sino que el aprendizaje es un proceso que se da durante toda la vida, pero es fundamental e importante en la infancia, en la primera infancia. Si queremos buscar una definición de aprendizaje, bueno, podemos decir que es el proceso mediante el cual se adquieren habilidades, actitudes y destrezas que el ser humano va a adquirir para modificar su comportamiento. Existen diferentes tipos de aprendizaje, pero antes quiero mostrarles algunos recursos en los que me he basado para poder hacer la exposición. También está este clásico, muy bueno, viejito pero bueno, y Psicología Conductual del Dr. Moles. Una vez definido qué es el aprendizaje, es importante saber cómo aprendemos o para qué aprendemos. Y aprendemos para mejorar nuestro comportamiento. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, por allá en el siglo pasado, Pavlov estableció que se aprende por estímulo-respuesta. Esto es, existe un estímulo y por supuesto una respuesta de manera fisiológica. El ser humano puede, pongamos el ejemplo, lo puso con el perro, donde le daba comida porque el perro tenía hambre. Esto es una necesidad fisiológica, pero la condicionó al toque de la campana. El ser humano aprende por estímulo-respuesta también. ¿Y cómo se mantiene eso? Por la consecuencia, que ya lo definí por allá Skinner, en condicionamiento operante. Entonces podemos decir que aprendemos por el condicionamiento clásico y lo mantenemos por operante. Y existen diferentes teóricos que hablan del aprendizaje. Algunos de ellos, de los tipos de aprendizaje, es el aprendizaje por descubrimiento que se da en los niños, en donde empieza a descubrir por medio de sus órganos sensoriales su mundo. Ese es el aprendizaje por descubrimiento. Está el aprendizaje receptivo, que es aquel aprendizaje donde no se descubre nada, simplemente se va acumulando y se va almacenando lo que se recibe. Y está el aprendizaje propuesto por Ausubel, que es el aprendizaje significativo, donde el ser humano tiene un repertorio de conocimientos y adquiere unos nuevos, los acomoda y lo hace significativo para él, que es lo que ahora se llama, él construye su propio aprendizaje, que entra entre los teóricos constructivistas, así como Piaget también. La psicología ha dado grandes pasos en la humanidad y se ha abocado una parte de ella a estudiar los procesos de aprendizaje. De manera que la psicología del aprendizaje es eso, es una rama de la psicología que estudia cómo el ser humano aprende y cómo podemos ayudarlo a aprender mejor. Es interesante eso. Cómo podemos nosotros, los psicólogos en formación y los psicólogos que ya están formados, cómo podemos ayudar a que el ser humano aprenda mejor, porque a la final el aprendizaje es lo que va a regir el comportamiento de las personas. ¿Para qué se aprende? Se aprende para adquirir nuevas habilidades y para que el ser humano pueda mejorar su conducta. Y esta materia, aprendizaje cognitivo conductual, quiere decir eso, la cognición acá, lo cognitivo y lo conductual, lo que proyecto, lo que hago. Entonces aprendo, proceso y luego lo proyecto. Entre los puntos que usted asignaba para tocar, también decía de cómo es la relación entre el sistema nervioso y el aprendizaje. Y es muy importante porque cada vez que aprendemos se van construyendo nuevas neuronas y se van tejiendo y se produce la sinapsis, que eso es cada vez que se aprende algo nuevo, son millones y millones de neurotransmisores
o de neuronas que se van entretejiendo y van produciendo una sinapsis en eso, pues en la actividad cerebral. Entonces, ¿cuál es la relación? Esa es la relación, que cada vez que el ser humano va aprendiendo algo nuevo por medio de toda la fisiología que tiene el sistema nervioso central, este va tejiendo nuevas neuronas y va sustituyendo una por otra. Y el cerebro está en constante actividad, lo que mejora su calidad de vida a nivel cerebral para que el ser humano pues pueda funcionar mejor. Otro de los puntos que usted mencionaba es que ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje y otros procesos? Yo creo que la diferencia es marcada. El aprendizaje es el punto crucial, punto clave. Eh, Porque es eso, es lo que el ser humano va a adquirir y es lo que se le va a enseñar. Ahora, yo diría que yo creo que no habría comparación porque el aprendizaje está en otro lado, está, supongamos, en la cúspide de lo que se debe hacer con el ser humano y con todos los seres vivos, pero particularmente con los seres humanos. De manera que una diferencia, por supuesto que la hay. Con el aprendizaje yo moldeo y hago de alguien o de algo lo que yo quiero hacer. En cambio, con otros procesos tal vez haya una transformación o simplemente se sustituye una cosa por otra. Pero en el aprendizaje es donde yo voy a transmitir por medio de la enseñanza algo para, para moldear a alguien. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien aprendió? Es otra pregunta interesante. Y es cuando tiene la capacidad de reproducir lo que se le ha enseñado. Supongamos que a un niño, supongamos que a un niño se le diga haz la A y él hace la A sin mostrársela en ningún lado, él hace la A, podemos decir que la aprendió, porque es capaz de recordar y, y transmitir o de proyectar, de hacer lo que se le ha enseñado. De manera que alguien ha aprendido cuando es capaz de reproducir lo que se le ha enseñado. En el aprendizaje actualmente ha sido muy estudiado y uno de los precursores fundamentales también entre las teorías del aprendizaje es Albert Bandura, que también establece que se da un aprendizaje por imitación. Esto también es interesante conocerlo, porque lo que plantea Bandura es que el ser humano incorpora el estímulo, la respuesta, el organismo que viene siendo el ser humano y la consecuencia. De manera que no andamos por allí, por la vida, simplemente siendo pasivos de lo que vemos o de lo que escuchamos, o siendo pasivos de las abstracciones por medio de los órganos sensoriales. No, sino que también somos activos y existe un aprendizaje social. Aunque no haya una enseñanza con intencionalidad, el ser humano sí, el ser humano sí tiene la capacidad de poder ver, de poder visualizar o de poder recoger la información por medio de sus órganos sensoriales y procesarla, y eso le genera para él un aprendizaje. Otro de las teorías muy importantes del aprendizaje está la de Piaget, que lo vimos recientemente en la materia de psicología de la niñez y de la adolescencia, donde cumple una serie de pasos, donde cumple una serie de operaciones, donde cumple una serie de etapas. Y también el aprendizaje tiene una serie de etapas, una serie de pasos, yo diría que una serie de pasos graduales, donde el ser humano, siendo niño, adolescente, adulto o anciano, pues va a su propio ritmo para aprender. No podemos nosotros tildar de que alguien no ha aprendido simplemente porque no tiene o no funciona con la rapidez que se espera. No, sino cada quien tiene su ritmo para aprender. De manera que una de las características del aprendizaje, que es otro de los puntos que usted mencionó, es esa. Uno, la capacidad que se tiene para reproducir lo enseñado. Otra de las características, que es un proceso gradual, es un proceso continuo, es un proceso que va paso a paso.
otra de las características que es fundamental en la vida del ser humano. Es necesario aprender, es necesario cada día adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas actitudes para poder desempeñarnos mejor en este tiempo y en todos los tiempos. Otra de las características fundamentales o cruciales dentro del proceso de aprendizaje, yo diría que, bueno, que es clave en la vida del ser humano, es clave, por encima de otros procesos, es clave para que podamos nosotros poder desenvolvernos mejor y en cualquier ámbito de la vida. El que no sabe utilizar una computadora, ¿qué debe hacer? Aprender a utilizarla. El que no sabe manejar, ¿qué debe hacer? Aprender a manejar. Y eso lo hace precisamente el tema que estamos nosotros discutiendo, el aprendizaje. ¿Cómo? Por medio de la práctica. La práctica también es importante. Sería otra de las características. Practicar. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje se vaya perfeccionando y no quedarnos allí. Por allí también buscando y un poco leyendo las informaciones, también se mencionaba de un aprendizaje memorístico. Y es eso, es la capacidad de poder repetir mentalmente lo aprendido. Y así nosotros vamos reteniendo la información. Actualmente, en las escuelas, es muy lindo ver cuando como los niños hacen los proyectos y eso, y cómo ellos a la hora de exponer pueden o son capaces de recordar lo que se le ha enseñado o lo que estudiaron en su casa. Y allí vemos palpable la importancia que tiene el tema tratado, que es el aprendizaje. De verdad que no lo compararía con otros procesos porque no existiría una forma de comparar. El aprendizaje lo es todo, y es necesario. El que no sabe cocinar para poder subsistir, ¿qué tiene que hacer? Aprender. Perdón. El que quiere prepararse para una carrera, docente, psicólogo, abogado, médico, ¿qué debe hacer? Estudiar. ¿Y qué es estudiar? Aprender. Aprender para poder desempeñarse en lo que quiere. De manera que esto es un poco lo que yo puedo o lo que le intento comunicar en esta exposición. Es un tema muy interesante que cada día es necesario seguir profundizando más y ponerlo en práctica nosotros mismos, poner en práctica eso, lo que es aprender, cada día más aprender, sustituyendo lo que ya tenemos, porque el conocimiento pues sustituye el conocimiento cada día. O sea, el conocimiento es variable, nunca algo es cierto porque sí, sino que cada vez va variando. Es interesante este tema, esta materia, aprendizaje cognitivo-conductual. De hecho hay terapias y todo para eso, terapias cognitivo-conductuales, donde debemos prepararnos, y más los psicólogos de formación, eh, ahondar más, ahondar, cada materia es importante, pero particularmente considero que el aprendizaje cognitivo-conductual es clave, porque a la hora de trabajar con las personas tenemos que explorar cuál es su forma, cuál es su aprendizaje, qué es lo que ella trae, qué es lo que ella ha vivido, esa persona, qué es lo que ha vivido, qué es lo que tiene a nivel de cognición y cómo se proyecta, cómo es su conducta, para nosotros poder abordar mejor en el caso de cuando ya estemos en la práctica. Eso, aunque no pidió el punto, esa es la relación que yo haría de la exposición con la práctica. Bueno, muchas gracias por el tema abordado en esta oportunidad. Esperemos en el trimestre pues seguir aprendiendo más.